Papá, por favor, no nos dejes aquí. 3 niñas pequeñas empapadas bajo la tormenta se abrazan en la entrada de la mansión. El viento les azota el rostro, el frío muerde su piel. Los relámpagos iluminan los vestidos mojados y los labios morados. La puerta se abre. Verónica, la nueva esposa del millonario, aparece envuelta en un abrigo rojo de seda. Su sonrisa es tan perfecta como su crueldad. En su mano una copa de vino tiembla apenas. Les dije que no lo esperaran. Su padre no volverá. La más grande, Sofía, intenta hablar entre sollozos. Tiene que volver, prometió llevarnos al parque. El vino cae al suelo. El cristal se rompe. Verónica ríe con desprecio. Promesas. Los hombres las rompen igual que el corazón de sus hijas. Un trueno sacude la noche. Las niñas retroceden, los pies hundidos en el agua helada. Verónica levanta la mano furiosa. El silencio corta el aire. Solo se oye el tic-tac del reloj de pared. De pronto un claxon rompe la tensión. Un coche negro se detiene frente al portón. La voz de un hombre retumba entre los truenos. Verónica, ¿qué hiciste con mis hijas? La copa cae por segunda vez, y el miedo por primera vez aparece en los ojos de la madrastra. Hola a todos, bienvenidos a nuestra historia. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. La tarde caía con una lluvia intensa sobre las afueras de Madrid. El cielo gris parecía aplastar el techo de la vieja mansión Alvarado. Las gotas golpeaban los ventanales con fuerza y el trueno resonaba en la distancia. Entre el jardín empapado se oían los sollozos de 3 pequeñas figuras corriendo bajo la tormenta. Valentina, Camila y Ana tenían apenas 4 años. Tropezaban sobre el barro con los vestidos mojados, el cabello rubio pegado al rostro y los pies descalzos. Temblaban, se abrazaban entre sí, como si al soltarse fueran a desaparecer. Papá, por favor, sácanos de aquí. La voz de Valentina se perdió entre el ruido de la lluvia. A lo lejos, un coche negro avanzaba por el camino de piedras. El hombre al volante escuchó ese grito. Ricardo Alvarado, abogado criminalista de renombre, miraba distraído el GPS cuando sintió que el corazón se le detenía. Frenó de golpe. El coche se deslizó sobre el barro y se detuvo. Ricardo abrió la puerta. El viento frío le golpeó el rostro. En medio de la cortina de lluvia vio 3 figuras pequeñas que se tambaleaban mientras corrían hacia él. Sintió que el mundo se detenía por un instante. Corrió sin pensarlo. Las niñas también corrieron con los pies hundidos en el lodo y los ojos rojos de tanto llorar. Cuando estuvo cerca, Ricardo se agachó y abrió los brazos. Las 3 se lanzaron hacia él. Las abrazó con fuerza, sintiendo el frío de sus cuerpos atravesarle la ropa. Tranquilas, mis amores. Papá está aquí. La voz le temblaba. Las niñas lloraban sin control. Camila, con el lazo azul en el cabello, logró hablar entre sollozos. La tía Verónica se fue. Dijo que tú no ibas a volver nunca. Ricardo sintió una punzada en el pecho. Miró hacia la casa. La puerta principal estaba entreabierta, no había luces ni un solo ruido. Todo parecía muerto, como si la mansión hubiera sido abandonada de golpe. Ana cayó al suelo, las rodillas cubiertas de barro. Ricardo la levantó en brazos y, sin soltar a las otras 2, caminó rápido hacia la puerta. La lluvia lo golpeaba en la cara, el corazón le retumbaba en los oídos. Al cerrar la puerta, el silencio lo envolvió. El sonido de la tormenta quedó lejos, apagado. El aire dentro de la casa olía a humedad y a cloro. Colocó a las niñas en el sofá y corrió al baño. Abrió la ducha con agua tibia. Vamos, mis pequeñas, hay que calentarse. Les quitó la ropa mojada con cuidado, las envolvió en toallas y las acercó al vapor que llenaba el cuarto. Valentina lo miró con ojos enrojecidos. Teníamos frío, papá. Comimos galletas del suelo. Bebimos agua de la lluvia. Ricardo tragó saliva. Sintió un nudo en la garganta. Las abrazó dentro del baño sin importarle mojarse también. Ya pasó, mis amores. Ya pasó. Pero en el fondo, sabía que aquello apenas comenzaba. Cuando estuvieron secas, les puso ropa limpia y las llevó al dormitorio principal. Las recostó en la cama grande, encendió la chimenea y se sentó a su lado. Les frotó las manos hasta que dejaron de temblar. Poco a poco las 3 se quedaron dormidas, aún sollozando entre sueños. Ricardo las observó. Cada respiración era una súplica silenciosa. Se levantó y bajó las escaleras. La mansión estaba sumida en una oscuridad espesa. El eco de sus pasos
Resonaba sobre el piso de madera. En la cocina encontró platos sucios, un vaso roto y una caja de galletas vacía. Todo olía a abandono. Caminó hacia su estudio. La puerta estaba abierta. El cajón de la caja fuerte vacío. Los documentos esparcidos por el suelo. En medio del desorden vio una hoja doblada. La tomó con las manos húmedas. Ricardo, no puedo seguir viviendo esta mentira. Lleva a las niñas lejos. Hay cosas que no deben descubrirse. Sintió que el aire se le escapaba. La hoja temblaba entre sus dedos. ¡Qué mentira! ¿Qué hiciste, Verónica?, murmuró con la voz rota. El trueno volvió a retumbar sobre el techo. Ricardo levantó la vista hacia el piso superior donde sus hijas dormían. En ese instante comprendió que la mujer con la que había compartido su vida podía estar detrás de algo oscuro y terrible. Respiró hondo y cerró los puños. Nadie volverá a lastimarlas. Lo juro. Afuera, la lluvia seguía cayendo sin descanso. Dentro, el corazón de un padre acababa de despertar. La lluvia no se detuvo durante toda la noche. Afuera, el jardín parecía un lago oscuro. Adentro, la mansión Alvarado guardaba un silencio tan profundo que cada gota cayendo por el tejado sonaba como un reloj, marcando el paso del miedo. Ricardo no podía dormir. Permanecía sentado junto a la chimenea del dormitorio principal, observando a Valentina, Camila y Ana dormir juntas bajo la misma manta. Las tres respiraban al mismo ritmo, exhaustas, con las mejillas aún húmedas por las lágrimas. A cada suspiro, él sentía una punzada en el pecho. Las pequeñas temblaban incluso dormidas. En su mente solo repetía una frase: no volveré a fallarles. Cuando el fuego comenzó a extinguirse, se levantó despacio para no despertarlas. Bajó las escaleras con una linterna en la mano. El aire del pasillo era pesado, cargado de un olor agrio a humedad y cloro. El eco de sus pasos parecía más fuerte que de costumbre. La casa, que antes estaba llena de risas, ahora era una sombra. Entró al estudio otra vez. La hoja que había encontrado sobre el escritorio seguía allí, arrugada, manchada de agua. Volvió a leerla bajo la luz tenue de la linterna. Lleva a las niñas lejos. Hay cosas que no deben descubrirse. Las palabras parecían cambiar cada vez que las miraba. En ese momento notó algo que antes no había visto. Sobre el suelo junto al escritorio había marcas de zapatos mojados que no eran suyas. Se agachó. Eran huellas pequeñas de tacón fino marcadas con el barro del jardín. Terminaban frente a la ventana, donde el cristal estaba ligeramente abierto. Por allí Verónica había escapado. Ricardo se acercó. El viento helado entró y apagó la llama de la vela más cercana. Afuera, la oscuridad del bosque parecía observarlo. Cerró la ventana lentamente y bajó la vista. En el alféizar había algo más, un pequeño pendiente dorado con una piedra azul. Lo reconoció de inmediato. Era parte del juego de joyas que él mismo había regalado a Verónica en su aniversario. Guardó el pendiente en el bolsillo con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que cada detalle podía convertirse en una pista. Su mente de abogado comenzó a trabajar. No debía tocar más nada. Todo era potencial evidencia. Regresó al pasillo. El silencio era tan absoluto que podía escuchar su propia respiración. Se dirigió a la cocina. La luz del refrigerador iluminó la escena: platos sin lavar, comida podrida, un vaso roto. En el suelo, un rastro de galletas húmedas, las mismas que las niñas habían comido para sobrevivir. Ricardo cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en su vida, el abogado acostumbrado a enfrentar criminales se sintió completamente vulnerable. Subió al piso de arriba. Abrió la puerta del cuarto de las niñas. En el suelo había sábanas mojadas, una muñeca sin cabeza y huellas diminutas de pies desnudos marcadas en el piso de madera. Todo olía a miedo. En la pared, junto al tocador, vio una mancha de humedad con un leve color rojizo. Se inclinó. No era solo agua. Rozó la superficie con un pañuelo blanco y el color se tiñó más oscuro. Era sangre. El corazón se le aceleró. Dio un paso atrás. No podía dejar que las niñas despertaran y vieran aquello. Fue entonces cuando escuchó un sonido suave detrás de él. Un sollozo. Giró bruscamente. Valentina estaba de pie en la puerta con su osito de peluche en los brazos. Sus ojos grandes y tristes lo miraban con miedo. «Papá, tuve una pesadilla», murmuró. Ricardo se agachó y la abrazó con cuidado. «Tranquila, mi amor. Todo está bien».
Valentina escondió el rostro en su cuello. Soñé que la tía quería meternos al agua y no podíamos respirar. Ricardo se quedó helado. Sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Fue solo un mal sueño, cariño. Pero en su interior supo que no lo era. La llevó de vuelta a la cama y se sentó junto a ella hasta que volvió a quedarse dormida. Se quedó mirando el fuego del hogar hasta que el amanecer tiñó el cielo de un gris pálido. A las 6 de la mañana tomó el teléfono y llamó a Claudia Méndez, la enfermera del hospital universitario que había cuidado de las niñas cuando eran bebés. Su voz sonaba tranquila pero firme. «Claudia, necesito que vengas a casa lo antes posible. Es urgente». «¿Están bien las niñas?», preguntó ella. «Ahora sí, pero necesito que las revises. Han pasado algo terrible». Colgó y caminó hacia la ventana. La lluvia finalmente se había detenido, pero el aire seguía frío. En el jardín, las flores aplastadas por el agua parecían llorar también. Ricardo se dijo en voz baja: «No descansaré hasta saber qué pasó aquí». Cuando Claudia llegó media hora después, la casa aún parecía un escenario suspendido entre el horror y la calma. Ella subió directamente al dormitorio. Examinó a las niñas con manos suaves. Revisó la temperatura, los reflejos, la piel. Después miró a Ricardo con expresión grave. «Tienen hipotermia leve, pero eso no es todo. Mira esto». Le mostró los brazos de Camila. En la piel, pequeños moretones redondos, marcas de presión. Estas no son caídas. Alguien las sujetó con fuerza. Ricardo sintió un vacío en el pecho. «¿Quieres decir que alguien las lastimó?», Claudia asintió despacio. «No solo las abandonaron, alguien las maltrató. Y fue hace poco». El silencio volvió a llenar la habitación. Solo el tic-tac del reloj acompañó las palabras que siguieron en su mente. «Verónica». El nombre se repitió una y otra vez, como un eco imposible de callar. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios, para que sepa que sigues conmigo. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las nubes cuando Claudia terminó de revisar a las trillizas. La tormenta había dejado una luz gris y fría que se deslizaba por los ventanales de la mansión Alvarado. El aire olía a humedad, a madera vieja, y a algo más, algo que Ricardo no lograba identificar. Claudia guardó su estetoscopio y habló en voz baja, como si temiera despertar a las niñas que dormían. «Físicamente van a recuperarse, pero emocionalmente están en shock. Tienen miedo de todo. No puedes dejarlas solas ni un minuto». Ricardo asintió, aunque su mente estaba en otro lugar. No podía dejar de pensar en las marcas moradas que había visto en los brazos de Camila, en la sangre seca junto al tocador, en la carta que Verónica dejó en el estudio. Cada pieza parecía encajar en un rompecabezas demasiado cruel. Cuando Claudia bajó a preparar un té, Ricardo regresó al cuarto de las niñas. Quería asegurarse de que estuvieran realmente dormidas. Las tres respiraban con dificultad, acurrucadas bajo la manta, abrazadas una a la otra. En el suelo junto a la cama había una muñeca de trapo empapada y cubierta de barro. La recogió con cuidado. El contacto con la tela húmeda le recordó algo. El olor a cloro, el mismo que percibía en toda la casa. Caminó hasta el baño de las niñas y encendió la luz. Las toallas estaban apiladas en un rincón, y en el suelo había un pequeño charco de agua sucia. Todo parecía improvisado, como si alguien hubiera intentado limpiar algo a toda prisa. De pronto un brillo metálico llamó su atención. Detrás del tocador, casi escondido entre el polvo, había un teléfono celular. Ricardo lo tomó con las manos temblorosas. El aparato estaba mojado, pero encendía. La pantalla parpadeó y mostró una notificación, mensaje sin leer. Durante unos segundos no pudo moverse. Sabía que ese teléfono solo podía pertenecer a una persona. Verónica. Buscó un paño seco y limpió la carcasa. El dispositivo estaba protegido con una funda resistente al agua. Recordó que él mismo se la había regalado hacía unos meses. Intentó desbloquearlo, y para su sorpresa su huella digital funcionó. Había configurado el acceso tiempo atrás cuando Verónica le pidió ayuda con unas aplicaciones. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Entró al buzón de mensajes. Los primeros eran triviales recordatorios, compras, conversaciones cortas con amigas. Pero al desplazarse hacia abajo, encontró un número desconocido sin nombre.
Los mensajes más recientes estaban marcados con una hora cercana a la tormenta del día anterior. Te di tiempo suficiente. Entrega a las 3 o lo sabrá todo tu marido. Ricardo leyó la frase 2 veces. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Deslizó el dedo hacia el siguiente. Intenté en la piscina, pero escaparon. Subieron por la escalerita. El estómago se le revolvió. Tuvo que apoyarse en la pared. Las piernas le temblaban. Se quedó mirando la pantalla sin poder respirar. Verónica había intentado ahogar a sus hijas en la piscina de su propia casa. Cerró los ojos y apretó el teléfono contra el pecho. Recordó la pequeña escalera metálica que había mandado instalar para que las niñas pudieran salir del agua sin ayuda. Esa misma escalera les había salvado la vida. Abrió el siguiente mensaje. Si no consigues eliminar a las 3 juntas, hazlo una por una. Quiero que desaparezcan antes del fin de mes. Ricardo soltó un suspiro ahogado. El miedo se transformó en rabia. Quiso gritar, pero se contuvo. Tomó varias fotos de la pantalla con su propio móvil, guardando cada mensaje como evidencia. Claudia subió en ese momento, alarmada por el silencio. ¿Qué pasa, Ricardo? Él levantó la vista. El rostro se le veía pálido, los ojos rojos. Encontré algo. Algo que explica todo. Le mostró el teléfono. Claudia lo tomó con cuidado, leyó los mensajes y llevó una mano a la boca. Dios mío, esto es una amenaza. Alguien la estaba presionando. Sí, pero ella lo hizo. Intentó matarlas. La voz de Ricardo era un hilo de furia contenida. Claudia se acercó a las niñas dormidas. Las acarició con ternura, como si confirmara que seguían vivas. Tienes que denunciar esto. Ahora mismo. Lo haré. Pero primero necesito entender quién le escribía. ¿Quién le ordenaba hacer esto? Ricardo volvió a revisar el historial. El número desconocido no tenía nombre, pero los mensajes más antiguos mencionaban un pago. Recibí el dinero. Mañana limpiarás todo como acordamos. Un temblor recorrió su cuerpo. Abrió la carpeta de audios. Había varios mensajes de voz, uno de ellos de Verónica. Presionó reproducir. La voz de ella, fría y temblorosa, llenó la habitación. Lo hice como dijiste. Esperé que se relajara en la piscina. La sostuve bajo el agua hasta que dejó de moverse. Ricardo soltó el teléfono. El sonido del impacto contra el piso retumbó como un disparo. Claudia lo recogió horrorizada. ¿De quién habla? De Marta, de Elena, corrigió él con voz quebrada. Mi esposa, la madre de mis hijas. Se quedó en silencio mirando la chimenea encendida. Las llamas se reflejaban en sus ojos como espejos del infierno. Había vivido 2 años con la asesina de la mujer que amaba. Claudia dio un paso hacia él. Ricardo, tienes que ir a la policía. Él asintió lentamente. Lo haré, pero no todavía. Antes, debo reunir todo. Si entrego el teléfono sin respaldo, desaparecerá algo. Y no pienso dejar que esta historia quede impune. Encendió su laptop, conectó el móvil de Verónica y comenzó a copiar los archivos. Cada mensaje, cada audio, cada foto. Todo. Documentó los datos con precisión de abogado. Mientras lo hacía, una idea le cruzó por la mente. Si Verónica había matado a Elena, no lo había hecho sola. Alguien la había ayudado, y ese alguien seguía libre. Afuera la tormenta se había ido, pero el cielo seguía cargado de nubes. En el reflejo del ventanal, Ricardo vio su propio rostro agotado, con los ojos hinchados por el llanto y la rabia. Susurró apenas audible: voy a encontrarte, Verónica. Y cuando lo haga no habrá lugar donde esconderte. Claudia lo miró con tristeza, comprendiendo que en ese instante el abogado había desaparecido. Solo quedaba un padre dispuesto a todo. El reloj marcaba las 9 de la noche cuando Ricardo terminó de copiar los archivos del teléfono. La casa estaba sumida en una calma inquietante. El fuego de la chimenea se había extinguido y la luz del monitor era la única que permanecía encendida, bañando su rostro en un brillo azul pálido. En la pantalla aparecía una carpeta con más de 20 archivos de audio. Todos estaban marcados con fechas que coincidían con los últimos años de su matrimonio con Verónica. Cada archivo era una herida que aún no había sentido, un dolor que estaba a punto de abrirse. Claudia dormía en el sillón del pasillo, exhausta después de cuidar a las niñas. Afuera la lluvia había cesado, pero el viento seguía soplando con un lamento que atravesaba las ventanas. Ricardo tomó los auriculares con manos temblorosas y presionó reproducir.
Una voz masculina resonó primero. Era grave, áspera, autoritaria. No olvides lo que está en juego. Si hablas, lo sabrá todo el mundo. Luego vino la voz de Verónica. Era su voz, pero sonaba distinta, más fría, más vacía. Lo hice como dijiste. Esperé a que ella bajara a la piscina. Estaba relajada, no sospechaba nada. Se quitó el collar antes de entrar al agua. Cuando flotó boca arriba me acerqué. Sostuve su cabeza bajo el agua hasta que dejó de moverse. Ricardo apretó los dientes. Cerró los ojos, pero no podía dejar de escuchar. El archivo continuó. Después, me aseguré de dejar las huellas en el borde como si hubiera resbalado. Tú sabes cómo manipular la escena. Nadie sospechará. El abogado detuvo la grabación. Sus manos temblaban. Miró el retrato de Elena que colgaba sobre la chimenea. La sonrisa de su esposa parecía mirarlo con ternura, como si todavía esperara una promesa que nunca pudo cumplir. El recuerdo volvió con toda su fuerza. Aquel día 2 años atrás, la cena junto a la piscina. Elena con su vestido blanco riendo, hablando de las niñas que dormían arriba. El sonido del agua. Luego un grito ahogado. Cuando Ricardo salió al jardín, Verónica ya estaba allí llorando, diciendo que Elena había resbalado. Los paramédicos confirmaron que fue un accidente. Él la creyó. La abrazó. Lloraron juntos. Enterró a su esposa sin imaginar que dormía junto a su asesina. La rabia lo hizo golpear la mesa. Los papeles cayeron al suelo. El ruido despertó a Claudia, que se levantó sobresaltada. ¿Qué pasa?, preguntó. Ricardo respiró con dificultad. Lo tengo todo. Ella la mató. Mató a Elena. Claudia se llevó las manos al rostro. Dios santo. Y no lo hizo sola. Hay un hombre detrás. Lo escuché en los audios. La amenazaba. Le daba instrucciones. Es la misma voz de los mensajes. Ricardo se sentó y abrió otro archivo. Esta vez se oyó una conversación grabada en el altavoz. Verónica decía: «Ya hice lo que me pediste. No puedo seguir. Si mi esposo se entera, me mata». El hombre respondió con frialdad: «Tu esposo nunca sabrá nada. Ahora te toca cuidar a las niñas. Asegúrate de que no hablen. Nadie puede sospechar». El silencio que siguió fue peor que el sonido. Ricardo se llevó una mano a la cara. Sentía una mezcla insoportable de culpa y desesperación. Yo la traje a esta casa. La puse al lado de mis hijas. Les di mi confianza. Y todo el tiempo dormía junto a la asesina de mi esposa. Claudia se acercó y le puso una mano en el hombro. No podía saberlo. Ella engañó a todos. Él negó con la cabeza. Había señales. Su forma de hablar de Elena, su insistencia en cuidar sola a las niñas, la forma en que me alejaba del pasado. Yo no quise ver. Se levantó de golpe y caminó hacia la ventana. La luna se reflejaba sobre la piscina. El agua tan tranquila parecía burlarse de él. Cada ola leve era un recuerdo. Se imaginó a Elena luchando bajo el agua, extendiendo la mano buscando aire. Sintió náuseas. Corrió al baño y vomitó. El cuerpo le temblaba, los ojos se le llenaron de lágrimas. «Te fallé», Elena murmuró entre sollozos. «Te fallé y casi pierdo a nuestras hijas». Pasaron varios minutos antes de que pudiera volver al estudio. Limpió el rostro y respiró hondo. Abrió un nuevo archivo. Esta vez era un video grabado desde el celular. Solo se veía el reflejo del agua moviéndose y la sombra de una mujer caminando alrededor de la piscina. Luego un golpe, un grito, un chapoteo. Después silencio. Ricardo detuvo el video antes del final. No podía más. Cerró los ojos. Sabía que la policía necesitaría verlo completo, pero él no. Ya no. Lo importante era que la verdad estaba allí. Encendió la lámpara y comenzó a escribir un informe detallado como si fuera un caso de la corte. Describió fechas, mensajes, audios, imágenes. Todo. Al terminar firmó al pie: Ricardo Alvarado, testigo y denunciante. La puerta del cuarto se abrió despacio. Valentina estaba allí con el cabello alborotado, medio dormida. «Papá, ¿por qué estás despierto?», preguntó. Ricardo sonrió con tristeza. «Porque tengo que cuidar que nada malo vuelva a pasar». Ella caminó hasta él y lo abrazó por la cintura. «Mamá del cielo me dijo que no lloremos más». Ricardo la miró sorprendido. «Mamá del cielo», Valentina asintió. «Sí, la vi en mi sueño. Dijo que ya no tengamos miedo». Ricardo la apretó contra su pecho. «Entonces haremos lo que ella quiere.
Ya no tendrán miedo nunca más. Cuando la niña volvió a dormir, él salió al balcón. El aire frío de la madrugada le golpeó el rostro. El agua de la piscina brillaba bajo la luna. Por primera vez en 2 años no sintió terror al mirarla. Sintió determinación. El fantasma de Elena ya no pedía justicia. Le había entregado la fuerza para buscarla. Ricardo susurró al viento: «Te prometo que pagarán por lo que te hicieron». El amanecer comenzaba a pintar el horizonte. La tormenta había terminado, pero la verdadera guerra apenas empezaba. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. El amanecer llegó lentamente sobre la mansión Alvarado. Las primeras luces del día atravesaban las cortinas pesadas, iluminando el polvo suspendido en el aire. Ricardo no había dormido. Permanecía en el escritorio, rodeado de papeles, grabaciones y fotografías. El rostro cansado reflejaba más que agotamiento. Era la mezcla de rabia, tristeza y determinación de un hombre que ya no tenía miedo. Frente a él, el retrato de Elena descansaba sobre la mesa. La sonrisa de su esposa parecía hablarle a través del silencio. Ricardo se acercó y con los dedos limpió el marco lleno de polvo. «Te lo juro», Elena murmuró. «No descansaré hasta que Verónica y su cómplice paguen por lo que te hicieron». El reloj marcaba las 6:30 cuando se levantó. Caminó hasta la habitación de las niñas. Valentina, Camila y Ana dormían profundamente abrazadas entre sí. Sus pequeñas respiraciones eran el único sonido que llenaba la casa. Ricardo se inclinó y besó sus frentes. «Nada volverá a lastimarlas», pensó. Nada. Al bajar las escaleras encontró a Claudia preparando café en la cocina. La enfermera lo miró con preocupación. «No dormiste nada», dijo. «Dormiré cuando todo esto termine». Claudia colocó una taza frente a él. «Ricardo, tienes que ir a la policía. No puedes cargar con esto solo». Él sostuvo la taza sin beber. «Lo haré, pero primero necesito asegurarme de tener todas las pruebas. Si entrego el teléfono sin respaldo, si algo desaparece, todo se perderá. No confiaré en nadie hasta que tenga una copia de todo». Claudia lo observó unos segundos en silencio. Sabía que no podría hacerlo cambiar de opinión. «Solo prométeme que cuidarás de ti y de las niñas». Ricardo asintió. «Ellas son mi razón para seguir respirando». Subió nuevamente al despacho. Se sentó frente al ordenador y comenzó a escribir un documento legal detallado. En él describía cada mensaje, cada audio, cada prueba obtenida del teléfono de Verónica. Incluyó fechas, ubicaciones y posibles implicados. Cuando terminó, imprimió 3 copias y las guardó en sobres sellados. Uno para él, otro para su abogado de confianza y el tercero para un notario. El sonido de su propio teclado era como un mantra. Cada palabra que escribía era una promesa de justicia. A las 8 de la mañana marcó un número en su teléfono. Una voz grave respondió al otro lado. «Santiago Duarte». «Ricardo, ¿cuánto tiempo? Pensé que estabas de viaje. Necesito verte de inmediato. Es urgente». «¿Qué pasa? Te lo explicaré en persona. Ven a mi casa. Y por favor trae tu equipo de investigación». Santiago Duarte, antiguo colega suyo y ahora investigador privado, comprendió por el tono de su voz que no se trataba de un caso cualquiera. Prometió llegar en menos de 1 hora. Mientras esperaba, Ricardo caminó hasta la ventana que daba al jardín. El sol apenas calentaba las flores marchitas. El agua de la piscina reflejaba destellos plateados. Por un momento imaginó la figura de Elena en aquel lugar riendo con las niñas. Pero la imagen se desvaneció tan rápido como vino. Claudia apareció en la puerta. «Las niñas despertaron. Preguntan por ti». Ricardo respiró hondo y subió. Valentina corrió hacia él con una sonrisa temerosa. «Papá, soñé con mamá del cielo otra vez. Dijo que hoy sería un día bueno». Él se arrodilló y la abrazó. «Tu mamá siempre dice la verdad, princesa». Camila lo miró con curiosidad. «¿Vas a trabajar?» «Voy a arreglar unas cosas para que estemos seguros». Ana se aferró a su pierna. «La tía Verónica va a volver». Ricardo sintió un nudo en la garganta. «No, mi amor. Ella no volverá nunca». Las 3 asintieron con inocencia sin entender del todo. Claudia se las llevó al comedor para darles el desayuno mientras él bajaba nuevamente al despacho. A las 9 en punto el timbre sonó. Santiago Duarte entró sin preámbulos.
Era un hombre de unos 50 años alto, con barba corta y mirada firme. Llevaba un maletín y una laptop. Ricardo lo condujo directamente al estudio. Sobre la mesa estaban los documentos, el teléfono y los audios copiados. Santiago revisó todo en silencio durante varios minutos. Al terminar levantó la vista. Esto es serio. Tienes pruebas de homicidio premeditado y de intento de asesinato. Si entregamos esto directamente, la policía intervendrá de inmediato. Eso quiero. Pero quiero hacerlo bien, sin errores. Verónica tiene cómplices y uno de ellos sabe cómo manipular la ley. No podemos permitir que destruyan las pruebas. Santiago asintió. Entonces hagámoslo juntos. Dividamos el trabajo. Yo me encargo del análisis digital y de rastrear el número del chantajista. Tú reúnes los documentos legales y contactas al comisario Morales. Él es confiable. Ricardo lo miró con gratitud. Gracias, amigo. Te debo muchas, Ricardo. Esta vez me toca ayudarte. Pasaron las horas entre carpetas, cables y pantallas. Santiago instaló programas de recuperación de datos mientras Ricardo imprimía reportes y firmaba declaraciones juradas. Claudia entraba y salía del despacho llevando café y vigilando que las niñas no se acercaran. Al mediodía Ricardo se detuvo un momento, miró el reloj y se dio cuenta de que había pasado más de 24 horas sin dormir. Aún así, su mente seguía alerta. Santiago se levantó de la silla. He rastreado el número. Pertenece a un hombre llamado Héctor Zamora. Tiene antecedentes por extorsión y homicidio. Trabajó aquí en esta misma casa hace años. Ricardo cerró los ojos. El jardinero. Exactamente. Y parece que nunca se fue del todo. Estuvo vigilando, esperando, chantajeando a Verónica desde que mataron a Elena. El abogado se quedó callado unos segundos. Luego dijo en voz baja, entonces es hora de cazarlo. Santiago lo miró con seriedad. Cazarlos, Ricardo, porque ella también está viva. Y si siente que la descubriste, podría intentar algo peor. Ricardo se acercó al retrato de Elena. Tocó el cristal con la yema de los dedos. Te lo prometo, no habrá perdón. Solo verdad y justicia. El reloj marcó la 1 de la tarde. La casa estaba más silenciosa que nunca, pero en el corazón de Ricardo ardía una llama nueva. No era la del dolor, era la del juramento. A partir de esa madrugada, dejó de ser un hombre destruido. Se convirtió en lo que más temían sus enemigos, un padre decidido a luchar con la ley, con la verdad y con el amor de quien lo perdió todo. El reloj del despacho marcaba las 2 de la tarde cuando Santiago terminó de revisar los últimos archivos digitales. Afuera el sol comenzaba a ocultarse tras una capa espesa de nubes y la mansión Alvarado se hundía en una penumbra dorada. El silencio era tan pesado que incluso el sonido del teclado parecía un eco lejano. Ricardo permanecía sentado frente al escritorio con los ojos fijos en el retrato de Elena. Había pasado más de un día sin dormir, pero no sentía cansancio. Dentro de él solo había una mezcla de culpa y furia. Cada palabra de los audios, cada mensaje de Verónica seguía repitiéndose en su cabeza como una maldición. Santiago se quitó los lentes y lo observó. Lo que encontré confirma tus sospechas. Héctor Zamora estuvo en la casa la noche en que Elena murió. Ayudó a Verónica a alterar la escena del crimen. Y según los registros de llamadas, la estuvo chantajeando desde entonces. Ricardo apoyó los codos en la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Durante años creí que había sido un accidente. Lloré junto a su asesina. Dejé que mis hijas la llamaran tía. ¿Qué clase de hombre soy? Santiago se levantó y caminó hacia la ventana. Eres un hombre engañado, no un cómplice. No puedes cargar con la culpa de lo que hizo una asesina. Ricardo levantó la mirada, los ojos rojos y cansados. Sí puedo, porque hubo señales. Ella insistía en cuidar sola a las niñas, no quería que las dejara con nadie más. Siempre me pedía que olvidara a Elena, que no hablara de ella. Y yo lo acepté porque quería paz. Quisiste creer en alguien, respondió Santiago con calma. Eso no te hace culpable, te hace humano. Ricardo se levantó. Caminó de un lado a otro del despacho. Cada paso resonaba sobre la madera vieja. A veces pienso que la justicia es lenta a propósito, como si esperara que los culpables se cansen de buscarla. Pero yo no me voy a cansar. Santiago lo miró con una mezcla de respeto y preocupación. Por eso estás vivo.
porque todavía crees en ella. Ricardo abrió el cajón del escritorio y sacó una carpeta llena de documentos. He reunido todo lo necesario. Los audios, los mensajes, las fotos, los reportes médicos. Todo está aquí. Si algo me pasa, quiero que entregues esto al comisario Morales. ¿Qué estás planeando?, preguntó Santiago. Ricardo respiró hondo. Voy a enfrentar a Verónica. No puedo esperar a que la policía la encuentre. Quiero mirarla a los ojos cuando sepa que todo terminó. Santiago negó con la cabeza. Es peligroso. Esa mujer intentó matar a tus hijas. No sabemos hasta dónde puede llegar. Lo sé, respondió Ricardo con la voz firme. Pero si no lo hago, nunca podré vivir en paz. El silencio se instaló entre ambos. Solo se oía el tic-tac del reloj y el crujido del fuego en la chimenea. Santiago suspiró. Entonces déjame ayudarte. No lo hagas solo. Ricardo asintió. Necesito que encuentres su paradero. Debe estar escondida con Héctor. Si sabemos dónde están, podremos planear la siguiente movida. Santiago se sentó frente a su laptop. Ya tengo algunos datos. Héctor retiró dinero en un cajero de Barcelona hace 3 días. Es probable que estén allí, pero aún necesito confirmar si usaron tarjetas o un vehículo registrado. Ricardo se acercó y observó la pantalla. Ver los nombres de ambos juntos le revolvía el estómago. Barcelona. Era su ciudad favorita. Allí empezó todo. Y allí va a terminar. Mientras Santiago trabajaba, Claudia entró al despacho. Llevaba un cuaderno en las manos y una expresión tensa. Ricardo, las niñas están más tranquilas, pero no dejan de preguntar por su madre del cielo. Y Ana tiene fiebre. Tal vez sea estrés. Ricardo se acercó a ella. Gracias, Claudia. No sé qué harías sin ti. La mujer sonrió levemente. Solo hago lo que cualquier persona haría por esas niñas. Cuando salió, Santiago levantó la vista. Ella te cuida como si fuera parte de la familia. Lo es. Elena confiaba en ella más que en nadie. Pasó 1 hora más. Santiago finalmente cerró la laptop. Tengo algo. Una dirección en las afueras de Barcelona. Es una propiedad vieja a nombre de un prestanombres, pero vinculada a Héctor Zamora. Allí podría estar Verónica. Ricardo guardó la información en su teléfono. Entonces ahí iré. Santiago lo detuvo con la mano. No sin plan. No puedes aparecer de la nada. Necesitamos coordinar con la policía, con el comisario Morales. Él sabrá cómo proceder. Ricardo dudó unos segundos, luego asintió. Tienes razón. No puedo perder el control ahora. Santiago le entregó una carpeta. Dentro hay copias de todo. Si algo sucede, yo me encargaré del resto. Ricardo lo miró a los ojos. Gracias, hermano. Cuida a tus hijas. No permitas que la rabia te ciegue. La justicia debe llegar limpia. Ricardo respiró profundamente. Se acercó al retrato de Elena y habló en voz baja, casi como una oración. Te juro que todo terminará pronto. Y cuando ese día llegue, nuestras hijas podrán dormir sin miedo. El sol desaparecía detrás de los árboles. La casa se llenó de sombras alargadas. Ricardo se quedó de pie, observando cómo el fuego de la chimenea moría lentamente. Cada chispa que se apagaba parecía marcar el fin de un recuerdo. La verdad estaba completa. Ahora solo quedaba la culpa. Pero esa culpa, pensó, sería el combustible que lo mantendría de pie hasta ver la justicia cumplida. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris cubierto por nubes pesadas. La mansión Alvarado estaba en silencio, pero en su interior el ambiente era de tensión contenida. Ricardo había pasado la noche entera junto a Santiago, revisando cada documento, cada imagen y cada mensaje recuperado del teléfono de Verónica. El café se enfriaba sobre la mesa, mientras ambos hombres observaban la pantalla del computador. Santiago había logrado restaurar varios archivos borrados y cada uno revelaba una parte nueva del horror. Estos mensajes son anteriores al asesinato de Elena, explicó. Verónica ya mantenía contacto con Héctor Zamora antes de casarse contigo. Él la chantajeaba con algo más. No era solo dinero. Mira esto. Ricardo se inclinó hacia la pantalla. Apareció un correo electrónico enviado 6 meses antes de la muerte de Elena. El asunto decía: las fotos de aquella noche. El cuerpo del mensaje era corto y directo. Si no cumples, las publicaré. Ricardo sintió un escalofrío. ¿De qué noche habla? Santiago amplió la imagen adjunta.
Era una fotografía borrosa, tomada de lejos en la que se veía a Verónica y a una mujer en la piscina. La segunda figura estaba de espaldas, pero Ricardo la reconoció al instante. Era Elena. El aire se le fue del pecho. Esto fue antes de su muerte. Él las vigilaba. Santiago asintió. Zamora grababa todo. Tenía cámaras ocultas en la propiedad. Probablemente las instaló cuando aún trabajaba como jardinero. Ricardo apretó los puños. Entonces él sabía desde el principio lo que pasó, y lo usó para manipularla. Ella lo mató, pero él la controlaba. Era un ciclo de chantaje y miedo. La rabia le ardía en el pecho. Caminó hasta la ventana. Afuera el jardín estaba cubierto de hojas húmedas y barro. Recordó a las niñas corriendo bajo la lluvia, temblando de frío. Si no las hubiera encontrado ese día, estarían muertas. Santiago rompió el silencio. También recuperé algo más. Una nota de voz de Verónica. Escucha. Presionó reproducir. La voz de ella temblorosa y llena de llanto llenó el despacho. No puedo más. Él quiere que las entregue. Dice que si no lo hago me destruirá. No sé cuánto tiempo podré mantener esta mentira. Ricardo cerró los ojos. Mentira. Siempre la misma palabra. Es lo único que dejó en su carta. Santiago cruzó los brazos. Puede referirse al matrimonio o al crimen. Pero lo importante es que ya tenemos la conexión digital entre ambos. Esto le incrimina directamente. Ricardo volvió a sentarse. El cansancio comenzaba a pesarle en los hombros, pero su mente seguía alerta. ¿Puedes rastrear desde dónde envió esos mensajes? Ya lo estoy haciendo, respondió Santiago. Tecleó con rapidez. Verónica usó una red privada, pero Héctor no. Tengo su ubicación. El mapa en la pantalla mostraba una zona rural cerca de las afueras de Barcelona. Un pequeño punto rojo parpadeaba junto a un nombre granja de Sant Llorenç. Ricardo respiró hondo. Ahí está. Santiago lo miró con seriedad. Tranquilo. No puedes ir solo. Primero hay que contactar al comisario Morales. Con estas pruebas la policía podrá intervenir. ¿Cuánto tardará? Unas horas, tal vez un día. Ricardo golpeó la mesa. Un día puede ser demasiado. Si sospechan algo, huirán. Santiago mantuvo la calma. Si los enfrentas sin apoyo, podría costarte la vida. Piensa en tus hijas. Ricardo bajó la cabeza. Las palabras de su amigo lo atravesaron. Pensó en Valentina, Camila y Ana. Pensó en cómo lo miraban con confianza sin saber que su madre adoptiva había querido matarlas. Después de un largo silencio asintió. Está bien. Llamaré al comisario. Marcó el número. La voz al otro lado de la línea era firme. Comisario Morales al habla. Soy Ricardo Alvarado. Tengo pruebas que relacionan a Verónica Salcedo y a Héctor Zamora con 2 homicidios y un intento de asesinato. Necesito su ayuda. Morales tardó unos segundos en responder. Ricardo, he oído rumores de ese caso. Si tienes lo que dices, puedo asignar un equipo para operar mañana al amanecer. Pero necesito las pruebas de inmediato. Las tendrás en 1 hora. Cuando colgó Santiago, ya guardaba los archivos en un disco cifrado. Te acompañaré a entregarlas. Ricardo tomó su abrigo. No, tú quédate con una copia. Si algo me pasa, que nadie pueda destruir esta evidencia. Santiago lo miró fijamente. ¿Qué planeas? Ricardo no respondió. Solo cerró la laptop y tomó el retrato de Elena. Lo guardó en la bolsa interior de su saco. Solo voy a asegurarme de que la verdad no vuelva a enterrarse. Santiago se acercó. Escucha. Si vas a hacer algo, hazlo con cabeza. No dejes que la culpa te haga actuar como ellos. Ricardo se detuvo en la puerta. No actuaré por venganza, Santiago. Actuaré por justicia. Salió de la mansión. El cielo estaba cubierto de nubes negras y el viento anunciaba una nueva tormenta. Mientras conducía hacia la ciudad, recordó cada momento de los últimos días. Las niñas llorando bajo la lluvia. Los mensajes en el teléfono. La voz de Verónica confesando. Todo formaba una cadena que lo había llevado hasta allí. Al llegar a la oficina del comisario Morales, entregó los documentos y el disco. El hombre lo recibió con gesto serio. Haré lo necesario, Ricardo, pero debes prepararte. Esto apenas comienza. Cuando se abra el caso, la prensa sabrá todo. Estoy listo. No me importa lo que digan. Solo quiero que la verdad salga a la luz. Morales le tendió la mano.
Entonces a partir de hoy trabajaremos juntos. Verónica y Héctor no tendrán dónde esconderse. De regreso a casa la noche cayó por completo. Ricardo estacionó frente a la mansión y permaneció un momento dentro del coche mirando las luces encendidas en la ventana del cuarto de las niñas. Pensó en cómo explicaría algún día lo ocurrido. Cerró los ojos. En su mente escuchó la voz de Elena suave como el viento. No tengas miedo. Ellas te necesitan fuerte. Respiró hondo y bajó del coche. La tormenta comenzaba otra vez, pero esta vez no sintió miedo. Cada gota que caía le recordaba que la verdad ya tenía nombre y que sus huellas digitales estaban grabadas para siempre. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. La madrugada siguiente cayó sobre Madrid como un velo de niebla. Ricardo no había dormido. Sentado en la sala principal de la mansión, observaba el fuego moribundo en la chimenea mientras el reloj marcaba las 4:30. A cada segundo que pasaba la ansiedad lo devoraba un poco más. En su teléfono brillaba un mensaje de Santiago. La operación sería al amanecer. Morales tiene el equipo listo. Te avisaré cuando empiece. Ricardo apretó el dispositivo entre los dedos. Sabía que en pocas horas la verdad que había perseguido por tanto tiempo estaría frente a ellos. Verónica y Héctor Zamora serían encontrados. Sin embargo, lo que debía ser un alivio se sentía como una herida abierta. Claudia bajó las escaleras en silencio con una manta sobre los hombros. No puedes seguir así, Ricardo. Necesitas descansar, dijo ella. Él negó sin mirarlo. No puedo cerrar los ojos mientras ellos sigan libres, respondió. ¿Y si la policía falla?, preguntó ella. Entonces no fallaré yo, dijo él. La enfermera suspiró. Solo prométeme que pase lo que pase. No vas a hacer nada que te quite a las niñas, pidió. Ricardo se quedó quieto. La miró con los ojos cansados. Te lo prometo. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Ya no, dijo. A las 6 de la mañana el teléfono vibró. Santiago había enviado una ubicación en tiempo real. Un punto rojo parpadeaba en el mapa en las afueras de Barcelona. Junto al mensaje, una sola palabra. Comenzamos. Ricardo se levantó. El amanecer apenas asomaba detrás de las nubes. Desde la ventana del despacho, observó el jardín, las flores aplastadas por la lluvia, el mismo lugar donde sus hijas habían corrido desesperadas pidiendo ayuda. Encendió una vela y la colocó frente al retrato de Elena. Hoy, amor, termina todo, pensó. A más de 600 kilómetros de allí, la policía de Barcelona se preparaba para entrar en una antigua granja abandonada. El aire olía a humedad y gasolina. El comisario Morales dio las instrucciones finales. Entren sin hacer ruido. Si Verónica o Zamora están armados, prioridad 1 es detenerlos vivos. Santiago, que había insistido en acompañar el operativo, observaba el lugar con atención. La propiedad estaba rodeada de árboles altos y una verja oxidada. Las ventanas tenían tablas clavadas y el portón principal estaba entreabierto. Movimiento en la planta baja, murmuró uno de los agentes. Morales asintió y levantó la mano. Ahora. Las puertas se dieron con un golpe seco. El equipo entró gritando órdenes. La luz de las linternas cortó la oscuridad del interior. El polvo flotaba en el aire y en una esquina una figura intentó huir. «Alto, policía», ordenaron. Era Héctor Zamora. Tenía el rostro cubierto de sudor y las manos manchadas de tierra. Intentó correr hacia una puerta trasera, pero 2 agentes lo derribaron antes de llegar. Lo esposaron contra el suelo. «¿Dónde está Verónica Salcedo?», exigió Morales. Zamora guardó silencio. Su mirada era fría, casi desafiante. «Llegaron tarde», murmuró. «¿Dónde está?», repitió el comisario. El hombre sonrió con ironía. «Ella se fue anoche. Dijo que tenía un asunto pendiente con su esposo». Santiago sintió un nudo en el estómago. Inmediatamente marcó el número de Ricardo. En Madrid el teléfono vibró sobre la mesa. Ricardo contestó de inmediato. «¿La tienen?», preguntó. «Tenemos a Zamora, pero Verónica escapó. Dijo que iba a buscarte», respondió Santiago. Ricardo se levantó de golpe. «¿Qué dijiste?», preguntó. Ricardo no escuchó la advertencia. Colgó el teléfono, corrió escaleras arriba y abrió la puerta del cuarto de las niñas. Las 3 dormían profundamente ajenas a la tormenta que se acercaba. Las cubrió con la manta y cerró la puerta con llave desde afuera. Claudia apareció en el pasillo.
¿Qué pasa?, preguntó. Ella viene, respondió él. ¿Quién?, preguntó ella. Verónica, dijo Ricardo. El rostro de Claudia palideció. ¿Estás seguro?, preguntó. Ricardo bajó las escaleras y fue directo a su estudio. Abrió el cajón del escritorio y sacó el arma que guardaba desde los tiempos en que trabajaba con la fiscalía. Verificó el cargador y respiró hondo. No quiero usarla, pensó, pero no voy a dejar que toque a mis hijas. Claudia lo miró aterrada. Ricardo, por favor. Deja que llegue la policía, suplicó. No hay tiempo, dijo él. El reloj marcó las 7:15 cuando un ruido metálico resonó en la entrada. Alguien forzaba la cerradura. Ricardo apuntó hacia la puerta con las manos temblorosas. La cerradura cedió. La puerta se abrió lentamente dejando entrar el aire frío de la mañana. Allí estaba ella. Verónica Salcedo, empapada con el cabello suelto y los ojos desorbitados. Llevaba un abrigo oscuro y en la mano sostenía algo envuelto en una bolsa de plástico. Ricardo dijo su nombre en voz baja. Déjame explicarte, susurró ella con voz rota. Él no bajó el arma. No hay nada que explicar. Ya sé todo, respondió. Verónica dio un paso adelante. No sabes lo que él me hizo. Héctor me tenía atrapada. Si no lo obedecía, te mataría. Yo solo intenté protegerte, dijo ella. Ahogando a Elena, intentando matar a mis hijas, preguntó él. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de ella. Fue un accidente. Yo no quería. Todo se salió de control, dijo. Ricardo apretó el gatillo sin disparar. Accidente, tú la sostuviste bajo el agua. Tengo los audios, los mensajes. Todo, dijo con voz dura. Verónica dejó caer la bolsa. Dentro había una pistola envuelta en trapos. No quería usarla. Vine a entregarme. Solo quería verte una última vez, dijo. Antes de que Ricardo pudiera reaccionar, se escucharon sirenas en la distancia. Las luces azules comenzaron a reflejarse en las ventanas. Verónica levantó las manos lentamente. El comisario Morales irrumpió con su equipo. Policía. Baje el arma, ordenó. Verónica cayó de rodillas sollozando. Yo no quería matarla. Solo quería ser amada, dijo. Ricardo bajó el arma. El temblor de sus manos era incontrolable. Morales se acercó a él y colocó una mano en su hombro. Ya terminó, Ricardo, dijo. Él sabía que no había terminado. La justicia apenas comenzaba. Horas después, mientras la policía se llevaba a Verónica, Santiago llamó desde Barcelona. Zamora confesó todo. Tenemos pruebas suficientes para condenarlos, anunció. Ricardo observó desde la ventana cómo el auto policial se alejaba bajo la lluvia. Las gotas caían lentamente sobre el cristal como lágrimas que el cielo derramaba por Elena. En el silencio de la casa, el abogado cerró los ojos y susurró: «Descansa en paz, amor. Lo logramos». En el fondo, sabía que la paz era solo un espejismo. Incluso con los culpables detenidos, el eco de la culpa y del dolor seguiría resonando por mucho tiempo en los muros de la mansión Alvarado. La mañana siguiente a la captura de Verónica amaneció con un cielo lechoso sobre Madrid. La mansión Alvarado estaba rodeada por cámaras y micrófonos. Periodistas de varios canales aguardaban en la reja principal. Las voces se mezclaban con el canto lejano de los pájaros y con el zumbido de las unidades móviles que transmitían en vivo. Ricardo observó por la ventana del despacho. El vidrio devolvía su propio reflejo, ojeroso con la corbata mal ajustada. La noche anterior había sido interminable. Declaraciones, firmas, cadena de custodia, un desfile de funcionarios entrando y saliendo, y por encima de todo el llanto silencioso de sus hijas cuando se enteraron de que no irían al colegio por unos días. Claudia entró con una bandeja de café. Dejó la taza sobre el escritorio y habló casi en susurro. «¿Comieron algo? Siguen inquietas pero ya no lloran». Valentina preguntó si hoy vas a trabajar. Ricardo asintió sin mirarla. «Voy a la fiscalía». Morales llamó temprano. Dijo que habrá audiencia de medidas cautelares. Quieren prisión preventiva inmediata para Verónica y Héctor. Claudia lo estudió con ojos cansados. «¿Y tú cómo estás?» «Estoy de pie». El timbre del teléfono cortó el silencio. Era Santiago. Ya revisaron el granero. Encontraron un compartimento falso en la pared. Había una caja metálica con discos duros. Son copias de seguridad. Zamora guardaba todo. Ricardo se quedó inmóvil unos segundos. «Todo dices. Videos, audios y transferencias. Lo más inquietante es un registro con nombre clave.
Figura como el padrino. Podría ser el tercer implicado. El abogado apretó los labios. Esa posibilidad lo había perseguido desde el primer momento en que escuchó los audios. Una voz más grave, más pausada dictando. La sombra detrás de la sombra. Dile a Morales que lo catalogue como prioridad. Si hay un tercero no podemos subestimarlo. Ya lo hice. Voy a la fiscalía contigo. A las 9 en punto, Ricardo y Santiago cruzaron el vestíbulo del edificio judicial. El eco de los pasos rebotó en las paredes altas. El aire olía a papel, tinta y tensión. Afuera la prensa gritaba preguntas. Señor Alvarado, ¿es cierto que su esposa confesó? ¿Qué dirá a sus hijas? ¿Cuál es su postura sobre la pena máxima? Ricardo no respondió. Tomó aire y siguió caminando. En el pasillo el comisario Morales los esperaba con un fajo de documentos. La audiencia inicia en 30 minutos. La fiscalía pedirá preventiva para ambos. Hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. ¿Qué dirá la defensa?, preguntó Ricardo. Impredecible. Verónica cambió de abogado esta madrugada. El nuevo pidió evaluación psicológica urgente. Argumentará sometimiento y miedo. Zamora, en cambio, busca acuerdo de colaboración. Quiere reducir condena a cambio de señalar al tercero. Entraron a una sala pequeña para preparar la estrategia. Santiago conectó su laptop. Proyectó en la pared una cronología. Fechas, capturas de pantalla, mapas de ubicación, extractos de audios. Todo alineado como un reloj macabro. Esta es la línea de los mensajes previos al asesinato de Elena. Aquí la noche de la piscina. Después comienzan los pagos. Verónica recibe, Zamora guarda el material y luego exige más. Morales pasó las páginas del informe. El juez querrá entender el móvil. ¿Celos, dinero o ambos? Ricardo habló por fin. El móvil fue control. Primero sobre Elena, luego sobre Verónica y finalmente sobre mis hijas. El tercero dirige. Zamora ejecuta. Verónica obedece. Si encontramos a el padrino, el caso queda cerrado. Un agente abrió la puerta. Trajeron a los imputados. El pasillo se llenó de murmullos. Pasó primero Héctor Zamora, esposado con la mirada hinchada por el sueño y el miedo. No levantó la vista. Detrás apareció Verónica. Tenía el cabello recogido y un suéter gris. Caminaba erguida, pero sus manos temblaban. Por un instante sus ojos se encontraron con los de Ricardo. La sala se encogió. No hubo palabras, solo un vacío. En la audiencia el juez escuchó a la fiscalía. Presentaron fotos de las lesiones de las niñas, exámenes médicos, certificación de los audios, transcripciones y el hallazgo de los discos duros. La cadena de custodia estaba impecable. Morales había sido minucioso. Cuando habló la defensa de Verónica, el tono fue frío. Mi representada actuó bajo coacción. Temía por su vida y por la del señor Alvarado. La manipularon con amenazas. Pido internamiento en clínica y prohibición de contacto, no cárcel. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Miró la mesa de pruebas. Estaban en el teléfono las memorias, las fotografías del jardín. Recordó el sueño de Valentina y el murmullo de Ana diciendo, «Mamá del cielo». El juez pidió silencio. «Escucharé a los imputados, señor Zamora». Héctor tragó saliva. «Colaboraré. Tengo nombres y ubicaciones. Hay alguien más. Él planeó todo. Nombre. Lo conozco como Lobo. Trabaja con empresas de seguridad. A veces es consultor en eventos de lujo. Puede moverse sin levantar sospechas». Morales anotó cada palabra. Santiago miró a Ricardo y asintió con gravedad. El rompecabezas comenzaba a encajar. Seguridad privada. Acceso a residencias. Planos. Cámaras. Todo era posible para alguien así. El juez giró hacia Verónica. «Desea declarar». Ella respiró hondo. Por un momento pareció buscar a Ricardo con la mirada. Tenía miedo. Quise detenerme muchas veces. Él me decía que todo explotaría si yo hablaba. Yo no quería matar a nadie. La fiscal la encaró con voz firme. «Usted sostuvo la cabeza de Elena bajo el agua. Intentó ahogar a 3 niñas. No fue miedo. Fue acción». La sala se congeló. El juez tomó la palabra y dictó resolución. Prisión preventiva para ambos imputados por peligro procesal y riesgo de fuga. Se ordena además el resguardo policial de la familia Alvarado,
y la reserva de identidad para las menores. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Ricardo cerró los ojos. No era victoria. Era el primer peldaño. Al salir Morales se acercó. Empezaremos a buscar al tal Lobo desde ahora. Pediré al juez facultades especiales. Si es quien creo, no se quedará quieto. Santiago abrió su laptop mientras caminaban. Cruzaré bases de datos de empresas de seguridad con contratos de eventos en los últimos 2 años. Buscaré apodos y llamadas en común con Zamora. Ricardo detuvo el paso. Yo hablaré con las niñas. Esta tarde. No puedo seguir postergándolo. Merecen saber que están a salvo. De regreso a la mansión, el cielo se aclaró un poco y una franja de luz atravesó las nubes. En el comedor Valentina dibujaba un sol torcido. Camila acomodaba muñecas. Ana miraba por la ventana con la frente apoyada en el vidrio. Ricardo se arrodilló frente a ellas. Están a salvo. Nadie volverá a lastimarlas. Valentina alzó el dibujo. Mamá del cielo está contenta. Ricardo sonrió con los ojos húmedos. Sí está contenta. Claudia observó la escena desde la puerta, con la emoción contenida. En la cocina la radio murmuraba una noticia de última hora. La policía buscaba a un hombre conocido como Lobo, vinculado a redes de seguridad privada y a extorsiones. Ricardo miró la piscina por la ventana. El agua estaba quieta, transparente. Por primera vez no vio un espejo del pasado, sino una promesa. La justicia avanzaba paso a paso con la precisión fría de la ley y el calor frágil del amor que se negaba a morir. Esa noche escribiría la primera carta para sus hijas. Les contaría que el silencio había empezado a hablar, y que aunque quedaba un enemigo suelto, ya no estaban solas. Nunca más. La noticia se extendió por toda España en cuestión de horas. Los titulares hablaban de traición, asesinato y poder. Las fotografías de Verónica esposada dominaban los noticiarios, pero en los despachos de la policía, un nuevo nombre empezaba a inquietar a todos. Lobo. El comisario Morales convocó una reunión urgente en la central. Santiago Duarte estaba sentado frente a una pantalla repleta de datos, registros de llamadas, movimientos bancarios y contratos de seguridad privada. Ricardo permanecía a su lado, observando cada línea de información como si buscara una aguja en un campo minado. Tenemos varios alias, dijo Santiago. Lobo el ingeniero o simplemente S. Ramírez. 3 identidades distintas, un solo rostro. Todos los contratos llevan el mismo patrón. Servicios de vigilancia en residencias de lujo, fiestas privadas, congresos. Siempre aparece poco antes de un accidente o una desaparición. Morales cruzó los brazos. Un asesino encubierto bajo uniforme. Inteligente, metódico, sin dejar rastro. Necesitamos ubicarlo antes de que se acerque de nuevo. Ricardo tomó la palabra. Zamora lo mencionó durante la audiencia. Dijo que Lobo controlaba los pagos, que le daba órdenes. ¿Podemos rastrear las transferencias? Santiago tecleó con rapidez. En la pantalla apareció un mapa con líneas que conectaban Madrid, Valencia y Barcelona. Las transferencias pasaban por una empresa fachada, Seguridad Águila Dorada. Oficialmente cerró hace 2 años, pero sigue activa en los registros digitales. El titular legal es un tal Salvador Ramírez. Lobo, murmuró Morales. Ricardo respiró hondo. Si sigue operando, no tardará en moverse. Y sabe quién soy. Precisamente por eso no puedes salir solo, dijo Morales, con tono firme. A partir de hoy, tendrás escolta policial. Tu familia también. Ricardo asintió, sin discutir. Sabía que la amenaza aún estaba viva. En la mansión las niñas dormían en el piso superior, vigiladas por 2 agentes. Claudia mantenía la calma, pero sus ojos revelaban el cansancio de las últimas semanas. Esa misma noche, mientras la lluvia volvía a caer sobre Madrid-Santiago, recibió una alerta en su computadora. El sistema había detectado un acceso remoto a uno de los archivos de seguridad Águila Dorada. Alguien estaba manipulando los datos en tiempo real. Lo tengo, dijo. Está en Sevilla. Un dispositivo conectado desde una red cifrada, pero con rastro GPS activo. Morales ordenó movilizar una unidad de inmediato. Ricardo observaba en silencio. Cada coordenada que aparecía en la pantalla era un paso más cerca del hombre que había movido los hilos
detrás de su tragedia. A las 2 de la madrugada la policía irrumpió en un pequeño galpón industrial en las afueras de Sevilla. El lugar estaba vacío salvo por el zumbido de una computadora encendida. En la pantalla una transmisión en vivo mostraba el rostro de un hombre con barba gris, ojos claros y una sonrisa serena. «Buenas noches, comisario», dijo la voz, distorsionada. «Si están viendo esto significa que llegaron tarde». Morales frunció el ceño. «Apaguen la señal». Santiago intentó desconectarla, pero el video continuó. El hombre siguió hablando. «Mi nombre es Salvador Ramírez. Otros me llaman Lobo. No tengo interés en huir. Solo quiero que el señor Alvarado escuche algo. Ricardo, esto es para ti». Ricardo dio un paso al frente. Su rostro reflejaba tensión y rabia contenida. Lobo continuó: «Durante años trabajé para hombres poderosos, hombres que saben manipular la ley. Fui su sombra, su silencio. Tu esposa, Elena, descubrió uno de sus secretos. Por eso debía morir. Verónica solo fue una herramienta. Tú fuiste el castigo». Ricardo sintió el estómago hundirse. ¿Qué secretos, cuentas ocultas, contratos ilegales, lavado de dinero? Todo vinculado a tu bufete, aunque tú no lo sabías. Elena empezó a sospechar. Pensó denunciar. Y yo cumplí una orden. Morales ordenó rastrear la transmisión, pero la señal desapareció antes de completar el rastreo. El monitor quedó en negro. Ricardo apoyó las manos en la mesa. Su respiración era pesada. Santiago se acercó despacio. «Él quiere provocarte». «No. Quiere limpiar su conciencia antes de desaparecer». Pero también me dio una pista. Dijo que trabajaba con hombres poderosos. Eso significa que no ha terminado. Aún hay alguien más arriba». Morales lo miró con gravedad. «Y ese alguien no querrá que sigamos tirando del hilo». A la mañana siguiente Ricardo regresó a la mansión. El cielo estaba despejado por primera vez en días. Las niñas jugaban en el jardín bajo la vigilancia de 2 agentes. Valentina corría con una cometa amarilla, Camila reía y Ana cantaba una canción inventada. Ricardo se detuvo en el umbral. Durante un instante el peso del mundo se alivió, pero sabía que era solo una pausa. Claudia se acercó con una taza de té. «Parece que por fin respiran tranquilas». «Sí, aunque el peligro no ha terminado». Encontraron a ese hombre, solo un nombre y un rostro. Pero ya no es un fantasma. Ahora tiene forma. Claudia lo miró con compasión. «¿Y tú, Ricardo, vas a seguir hasta el final?» Él observó a sus hijas jugar. Luego levantó la vista hacia el cielo. «No tengo opción. Si dejo esto a medias, Elena morirá por segunda vez». Esa noche Santiago llegó a la mansión con noticias nuevas. «Tenemos coincidencias en los registros financieros. Lobo recibió dinero de 3 empresarios vinculados con tu bufete. Si confirmamos la conexión, esto dejará de ser un caso personal. Será una red criminal a nivel nacional». Ricardo apretó los dientes. «Entonces, iremos hasta el final». Santiago colocó una carpeta sobre la mesa. «Pero debes decidir algo. Si el caso se hace público, los medios destrozarán tu reputación. Dirán que tu esposa murió por un negocio sucio. Y tus hijas verán tu nombre en los periódicos». Ricardo guardó silencio. Caminó hasta la ventana. La luna iluminaba la piscina serena como una página vacía. «Prefiero perder mi nombre que perder la verdad. Elena merece justicia. Las niñas merecen crecer sin mentiras». Santiago asintió con respeto. «Entonces empezaremos mañana». Ricardo observó el reflejo del agua y se vio distinto, más viejo, más fuerte. Por primera vez comprendió que la justicia no era un destino, sino un camino que debía recorrer paso a paso, sin promesas de paz, pero con la certeza del amor que lo guiaba. Mientras la casa dormía, escribió en su cuaderno: «El silencio mató a Elena. Que la verdad sea ahora mi voz». Cerró el libro y miró por la ventana. A lo lejos, entre los árboles del jardín, creyó ver una sombra moverse. No supo si era un guardia o algo más, pero no sintió miedo. Porque aunque el lobo aún respiraba, Ricardo ya no era la presa. Era el cazador. La historia de Ricardo Alvarado y sus hijas nos deja una lección profunda sobre la fuerza del amor, la justicia y la verdad. Enseña que incluso cuando todo parece perdido, la verdad siempre encuentra el camino para salir a la luz. Nos recuerda que ningún poder, por más oscuro que sea, puede apagar el valor de un padre que lucha por proteger a su familia.
también nos invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar, de creer en los instintos, de no guardar silencio ante la injusticia. El silencio fue el arma de los culpables, pero la voz de Ricardo se convirtió en la justicia que rompió la cadena del miedo. Y sobre todo demuestra que el amor de un padre y la memoria de una madre pueden vencer al mal más profundo. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu comentario. Así podremos seguir compartiendo más relatos de valor, esperanza y justicia que toquen el corazón y nos recuerden que siempre hay luz, incluso en las noches más oscuras.